pertenezcan a esa clase. Vamos a ello. Bien, la sintaxis para construir una clase sería la siguiente. Palabra reservada class y a continuación el nombre que le queramos dar a la clase con la primera letra en mayúscula. Si queremos crear una clase que sea capaz de construir coches, pues vamos a llamar a esta clase, por ejemplo, coche. Y a continuación del nombre de la clase, dos paréntesis y dos puntos. Y ahora ya, pues, a continuación, con la sangría correspondiente, iría el código de la clase coche, ¿no?, que se encarga de construir coches. Si recordáis, los vídeos anteriores estuvimos diciendo que un objeto tenía un estado, unas propiedades y un comportamiento. Bien, vamos a comenzar por establecer las propiedades que va a tener la clase coche. Dicho de otra forma, vamos a establecer las propiedades que van a tener los objetos de tipo coche que en un futuro pertenezcan a esta clase. Y aquí pues puede haber infinidad de propiedades. ¿Qué propiedades puede tener un coche? Lo estuvimos hablando en vídeos anteriores. Un coche puede tener un largo. Bueno, pues vamos a crear la propiedad largo. Vamos a llamar a esta propiedad, por ejemplo, largo chasis igual a 250, imaginándonos que esa medida es en centímetros, 250 centímetros. Acabamos de construir la primera propiedad de la clase coche. En un futuro, cuando creemos objetos, ejemplares, instancias que pertenezcan a esta clase, estos objetos van a tener todos una propiedad común que es el largo chasis, cuyo valor va a ser 250 centímetros. Es la primera propiedad de esta clase coche. Y así pues podemos crear todas las propiedades que queramos o que necesitemos. Yo voy a crear nada más que 4, por no hacerlo demasiado extenso. Ya que hemos creado el largo, vamos a crear también un ancho. Ancho chasis igual a 120. Vamos a crear una propiedad ruedas, que va a ser igual a 4, es decir, una de las características de la clase coche o de los objetos que pertenezcan a la clase coche es que van a tener 4 ruedas todos, ¿no? Y vamos a crear una propiedad más que nos va a decir si el coche está en marcha o está detenido. Y a esa propiedad la voy a llamar en marcha. Y vamos a decir que esta propiedad va a ser igual a false, para que en principio todos los coches que podamos crear pues estén por defecto parados, estén detenidos. Un coche podría tener muchísimas más propiedades. Un coche tiene un color, un coche tiene un peso, un coche tiene incluso una temperatura y muchas más, ¿no? Entonces, si quisiéramos especificar todas esas propiedades, iríamos declarando variables, estableciendo valores a esas variables, como hemos hecho con estas 4, y así hasta que nos cansemos. Por no hacerlo muy extenso, yo lo voy a dejar en estas 4, y siempre estamos a tiempo en un futuro de agregar más propiedades si queremos, ¿no? Bueno, pues ya hemos creado nuestras primeras propiedades. Más cosas. Un objeto tenía un comportamiento, hemos dicho. ¿Cómo hacemos que nuestra clase establezca un comportamiento para los futuros objetos que pertenezcan a esta clase? Bueno, pues el comportamiento viene determinado por lo que se denominan métodos. Es decir, tenemos que crear un método para establecer el primer comportamiento. Aquí ocurre igual que con las propiedades. Igual que un coche puede tener muchas propiedades, un coche también puede tener muchos comportamientos. Si recordáis los vídeos anteriores, el comportamiento era qué es capaz de hacer nuestro objeto. Si estamos hablando de un coche, pues un coche puede tener un comportamiento que sea, por ejemplo, arrancar, acelerar, frenar, otro comportamiento pues que sea, por ejemplo, girar, otro comportamiento que sea, por ejemplo, derrapar. No se me ocurre ningún comportamiento más, ¿no? Vamos a establecer un primer comportamiento que sea arrancar, es decir, que sea capaz de este coche que por defecto va a estar parado, que lo ponga en movimiento, que lo arranque. Bien, para ello tenemos que crear un método. ¿Cómo creamos un método? Bueno, pues un método lo creamos utilizando la palabra reservada def que ya conocemos. Si os fijáis, en este editor de texto, en Sublime Text, cuando nosotros escribimos la palabra reservada def, nos aparece un asistente de tipo IntelliSigns, que es como se llaman a este tipo de asistentes, ¿no?, que nos ayudan a escribir. Y este asistente de Sublime nos deja dos posibilidades: crear lo que llama una función o crear lo que llama un método. Fijaos que hay una diferencia sutil, ¿no? En lo que es un método aparece una S a continuación de la palabra reservada def. ¿Qué diferencia hay entre una función y un método?
Un método no es ni más ni menos que una función especial que pertenece a la clase donde se está creando. Es de la clase. Mientras que una función no pertenece a ninguna clase. Todas las funciones que nosotros hemos creado desde el vídeo 1 hasta el día de hoy han sido funciones, no métodos. ¿Por qué? Pues porque las funciones que hemos creado hasta el día de hoy no pertenecían a ninguna clase. Por eso se les denominaba funciones. Sin embargo, hoy vamos a crear nuestra primera función especial que pertenece a la clase coche. En ese caso no estaremos creando una función, sino que estaremos creando un método. ¿Qué es lo que hay que hacer si quieres dejar que Sublime te ayude a crear ese método? Bueno, pues seleccionas con las teclas de las flechas la opción método, pulsas Enter y aquí nos ha creado nuestro método. Bien, ¿qué características tiene un método? Palabra reservada def, igual que ocurría con las funciones normales. Nombre de la función, este nombre, si os fijáis, aparece seleccionado en Sublime. ¿Por qué? Pues para que nosotros cambiemos el nombre a este método que nos ofrece Sublime. Sublime nos ofrece por defecto el nombre function, pero ese nombre lo podemos cambiar y seguramente deseemos cambiarlo. Y luego hay otra cosa muy importante que nos ha creado Sublime y es un parámetro por defecto en este método. Y además a ese parámetro lo llama self. Esto es de vital importancia. ¿Qué es esto de self? Bueno, pues para aquellos que empiezan en la programación orientada a objetos, este concepto de self va a costar entenderlo. De momento os digo que self hace referencia a el propio objeto perteneciente a la clase. O lo que es lo mismo, hace referencia a la instancia perteneciente a la clase. No habéis entendido nada si es la primera vez que hacéis programación orientada a objetos, pero ahora después, con los ejemplos que vamos a poner, lo iréis entendiendo. Y para aquellos que ya tenéis conocimientos de programación orientada a objetos, deciros que este self es exactamente lo mismo que el this, que nos podemos encontrar en la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos, como por ejemplo el this que nos encontramos en C++ o el this que nos encontramos en Java. ¿Qué diferencia hay? Pues que este this en C++, en Java y en otros lenguajes estaba implícito, es decir, existía, pero no hacía falta ponerlo, mientras que Python nos obliga a ponerlo en todos los métodos que pertenecen a la clase como primer parámetro obligatorio. Bueno, como es un concepto complejo, vamos a ir escribiendo un poco más de código y lo iremos entendiendo mejor. La palabra reservada pass nos la pone Sublime Test. Bueno, esto creo que se entiende, ¿no? Porque en principio esta función no hace nada, es decir, Sublime Test nos crea la función, pero somos nosotros los que tenemos que especificar qué hace esta función. Hasta que no comencemos a programar, nos coloca un pass para, si queremos ejecutar el programa, no nos dé fallo, ¿no? Es decir, si este pass lo quitamos y dejamos la función vacía, pues nos daría un fallo. De momento lo que vamos a hacer es cambiar el nombre a la función. En vez de llamarla function, como esta función se va a encargar de poner en marcha nuestro coche, vamos a llamar a este método, vamos a llamarle arrancar. Entonces, def arrancar self y de momento pues vamos a dejar aquí este pass. Lo vamos a modificar ahora después, pero de momento lo dejamos. Y ya nos vamos a salir de la clase. Entonces, esta clase tiene sus propiedades y tiene su comportamiento. Las propiedades vienen determinadas por las 4 variables que hemos creado y sus valores, y el comportamiento que de momento tiene esta clase coche viene determinado por el método que hemos creado, que no hace nada, pero lo tiene, al cual llamamos arrancar. Entonces, si volvemos al esquema donde explicábamos qué era una clase y qué eran las instancias, objetos o ejemplares pertenecientes a una clase, lo que hemos hecho de momento en código ha sido construir esto, lo que estoy señalando en pantalla, la clase. Es cierto que es una clase que hace poca cosa de momento, ¿no? Pero bueno, tiene sus propiedades y tiene también sus comportamientos, o su comportamiento, ¿no? En singular, mejor dicho. Bien, vamos a ver ahora cómo construimos los objetos que pertenecen a esa clase. Y vamos a construir dos. Voy a empezar por construir uno y después construiremos el segundo. ¿Cómo construimos nuestro primer objeto, instancia o ejemplar perteneciente a la clase coche? Vamos a verlo. Lo primero que hay que hacer es salir de la clase, evidentemente. Ya hemos salido. Fijaros que la sangría o indentación pues la tenemos a la izquierda del todo. Y ahora, bueno, pues para crear un objeto, instancia o ejemplar hay que darle un nombre, el que quieras.
respetando las convenciones normales a la hora de establecer nombres, no espacios en blanco, no símbolos raros, etc. Yo voy a llamar a este primer objeto o instancia mi coche. Después, signo igual y nombre de la clase a la que pertenece ese objeto, instancia o ejemplar. Pues ya está. Acabamos de crear nuestro primer objeto, cuyo nombre es mi coche. Esto que hemos hecho es lo que se denomina en la jerga de programación orientada a objetos instanciar una clase. O hemos hecho una instanciación de clase, que es lo mismo. En otros libros encontraréis la terminología de ejemplarizar la clase, más enrevesado todavía. En definitiva, todo hace referencia a lo mismo. Crear objeto, instanciar, ejemplarizar, crear una instancia, crear un ejemplar, es todo lo mismo y es lo que acabamos de hacer. Aquellos que vengáis de otros lenguajes de programación orientados a objetos encontraréis aquí notables diferencias en lo que es instanciar una clase en Python respecto a otros lenguajes. Aquí no se utiliza el operador new, muy presente en otros lenguajes de programación. Bueno, pues ya hemos creado la instancia. ¿Cómo podemos nosotros ver las propiedades que tiene este objeto, mi coche, que pertenece a la clase coche, y cómo podemos establecer o cambiar el comportamiento que tiene este objeto, nuestro objeto mi coche? Bueno, pues utilizando la nomenclatura del punto que mencioné en el vídeo anterior. Si recordáis, en el vídeo anterior estuvimos viendo que para acceder a las propiedades y comportamiento de un objeto se utilizaba la nomenclatura del punto. Esto es, nombre del objeto, punto y propiedad, o nombre del objeto y punto, método. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver si podemos acceder. Imaginaos que me interesa ver cuál es la longitud, o el largo, mejor dicho, de este objeto. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es crear un print para poder ver esto en consola, para que lo imprima, y ahora pues utilizar la nomenclatura del punto, es decir, nombre del objeto, mi coche, punto y propiedad que queremos ver o a la que queremos acceder, en este caso, largo chasis. Si guardamos cambios y ejecutamos este programa, fijaros cómo efectivamente nos imprime cuál es el largo de la propiedad largo chasis, ¿no? Quizás habría sido buena idea dentro del print poner aquí lo siguiente: el largo del coche es 2 puntos y aquí esto pues una coma y acceso, nombre de objeto, punto, propiedad. Guardamos cambios, ejecutamos y aquí lo tenemos. El largo del coche es 250. Así con el resto de propiedades. Si queremos acceder, por ejemplo, a la propiedad ruedas, pues haríamos exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, pondríamos un print y aquí diríamos el coche tiene, vamos a poner aquí un espacio, coma y nomenclatura del punto, es decir, nombre del objeto, punto y propiedad. Y ahora esto lo concatenamos nuevamente con la palabra ruedas, ¿no? Para que diga el coche tiene 4 ruedas. Si guardamos cambios y ejecutamos este código, pues fijaos cómo efectivamente nos dice que el coche tiene 4 ruedas. Y si queremos acceder al comportamiento de este objeto, comportamiento o comportamientos que pueda tener, en este caso sabemos que tiene solamente uno porque hemos creado un método, habría que hacer exactamente lo mismo, nombre del objeto, punto y método. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este método de momento no hace absolutamente nada. Vamos a provocar que haga algo, vamos a provocar que arranque nuestro vehículo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí borramos la palabra reservada pass, que lo único que hacía era impedir que esto dé error, ¿no? Al ejecutar. Y ahora comenzaremos a entender el significado de la palabra reservada self, que aparece aquí como parámetro de nuestro método arrancar. Se trata de que este método cambie el valor de la propiedad en marcha. Esta propiedad en marcha igual a false lo que hace es decir que nuestro vehículo se encuentra detenido. En marcha false. Lo que hay que hacer es cambiarlo y que sea en marcha true. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Nombre de la propiedad en marcha, pero delante de esta propiedad la palabra reservada self y un punto. Es decir, self punto en marcha igual a true. Si nosotros queremos cambiar el comportamiento que tiene nuestro objeto por defecto nuestro comportamiento es en marcha igual a false. Si queremos que sea en marcha igual a true porque nuestro objeto es capaz de arrancar,
lo que tenemos que hacer, como decía, es utilizar la nomenclatura del punto. Nombre del objeto, punto y método. Arrancar. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí cuando el intérprete de Python lee esa línea de código, mi coche.arrancar? Bueno, pues que hay una llamada a este método. ¿Qué es lo que recibe este método por parámetro? Lo que recibe por parámetro es el propio objeto. Os dije hace un instante que self hacía referencia al propio objeto, instancia o ejemplar de la clase. Bueno, pues realmente cuando hacemos esto, el objeto mi coche viaja y se almacena en self. De tal forma que cuando le decimos self.enmarcha, realmente lo que le estamos diciendo es mi coche punto en marcha igual a true, para que ponga en marcha nuestro objeto, nuestro coche. Eso es lo que hace la palabra reservada self. En otros lenguajes de programación esto es transparente, es decir, hace lo mismo pero de forma implícita. Se almacena, digamos, en el método un objeto que se llama this, que es lo mismo que el self, pero no hace falta ponerlo. Python nos obliga a que lo especifiquemos, el self. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, ya solamente pues quedaría comprobar si efectivamente nuestro coche está en marcha o no lo está. Y eso pues lo podemos hacer pues estableciendo otro comportamiento para nuestra clase, un comportamiento al cual podemos denominar estado. Y fijaros que nuevamente definimos un método con otro nombre que debe recibir el argumento o parámetro self. Y aquí, pues para comprobar cuál es el estado de nuestro coche, pues haríamos lo siguiente. If self.enmarcha igual a true, que es lo mismo que no ponerlo, pues devuélveme return el coche está en marcha. Y si no, else, entonces return el coche está parado. Bueno, pues nuestro objeto de tipo coche va a ser capaz de hacer dos cosas. De arrancar, si queremos, y de decirnos cuál es su estado, si queremos también, ¿no? De momento le hemos dicho que arranque. Ahora vamos a ver cuál es el estado. Entonces, para ver cuál es el estado, ponemos un print y le decimos mi coche punto estado. Bien, una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios, ejecutamos el programa y fíjate cómo nos da la longitud, las ruedas que tiene y nos dice que el coche está en marcha. ¿Por qué está en marcha? Porque antes de comprobar cuál es el estado, lo hemos arrancado. Es decir, hemos llamado al método arrancar, el cual lo ha puesto en marcha y luego estado comprueba a ver si efectivamente está en marcha. Si en marcha vale true. Si en marcha es igual a true, nos devuelve esto. Y si no, nos devuelve esto otro. Si nosotros hubiéramos omitido, y lo voy a hacer, la llamada al método arrancar, bueno, pues ahora nosotros lo que estamos haciendo es preguntar el estado del coche. Sin embargo, no lo hemos arrancado. En vez de decirnos, como ha hecho hace un instante, que está en marcha, nos tendrá que decir en este caso, que el coche está parado. Si guardamos cambios y volvemos a ejecutar, fijaos cómo efectivamente así es. Para terminar el vídeo, como resumen, nos tenemos que preguntar, ¿nuestra clase coche cuántas propiedades tiene? 4. 4 propiedades. Nuestra clase coche, ¿qué comportamientos o cuántos comportamientos tiene? 2. 2 comportamientos. Lo que haga cada uno de esos comportamientos, pues ya es otra cosa, ¿no? Uno de ellos arranca y otra nos informa de cuál es el estado del coche. Bien, si esto lo está viendo alguien que tiene conocimientos de programación orientada a objetos y más en Python, se dará cuenta de que aquí faltan algunas cosas, hay muchos matices y habría formas de hacerlo mejor, ¿no? Pero estamos empezando, se trata de aprender poco a poco. Y es lo que haremos en los siguientes vídeos. En los siguientes vídeos hablaremos de un concepto que es el concepto de estado inicial del objeto. Esto nos obligará a crear lo que se denomina un constructor, lo veremos en el próximo vídeo, y veremos también otro término que hemos mencionado en vídeos anteriores, que es la encapsulación. Pero como digo esto, en el próximo vídeo. Así que de momento lo vamos a dejar aquí
Y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces,